Buenas tardes, ingeniero. A continuación le voy a presentar mi trabajo autónomo con el tema del aumento de la entropía en procesos reversibles y irreversibles. Vamos a hablar del metano como mi sistema termodinámico y el cuerpo biológico que va a interactuar con este son las bacterias oxidantes de metanos o metanotrofos. En este ocurre una reacción de oxidación que es del metano más oxígeno molecular, produce metanol con una energía de reacción de menos 676 kJ por mol. En cuanto a aplicaciones biotecnológicas, podemos ver que esta reacción se usa para la conversión de residuos en productos de valor y también la remediación del metano como gas de efecto invernadero con bajo nivel de oxígeno molecular. En cuanto a la descripción microscópica de los procesos que se van a llevar a cabo, tenemos dos, que son isotérmico y adiabático. En el isotérmico a nivel molecular van a ocurrir estos choques que producen la reacción, también una distribución de la energía, tanto cinética como potencial y la energía de la reacción, también el intercambio de calor producido por la diferencia de temperatura del ambiente y el entorno. Si hablamos de un sistema adiabático, este debe ser aislado, es decir, no existe una diferencia de calor o una gradiente. El movimiento molecular depende meramente de la energía que se produce por la reacción. En el isotérmico, esta energía debe ser liberada para poder mantener esta temperatura. El cambio de temperatura se va a dar por esto y las restricciones metabólicas que nos dicen que no podría existir con un proceso adiabático como tal. En cuanto a las características, pueden ser dos tipos de procesos, irreversibles y reversibles. Los irreversibles son los naturales, es decir, va a existir su catálisis enzimática propia, gradientes de concentración, acoplamiento de la respiración y generación de calor metabólico. Si hablamos de procesos reversibles, estos son meramente teóricos y se podrían hacer algunas aproximaciones prácticas. Si hablamos de la teoría, deberían ser condiciones cuasiestáticas, donde hablamos de la adición del metano infinitesimalmente y lentamente para mantener así un equilibrio cuasiestático en cada paso y permitir un equilibrio térmico con el paso del tiempo. También hablamos de una cinética enzimática óptima, un ambiente ideal y ambiente controlado, donde deberíamos tener bastante control en la temperatura, pH, fuerza y también la concentración de este sustrato debería ser saturante pero no excesiva. En cuanto a las prácticas, un correcto diseño de bioreactor muy eficiente, ingeniería metabólica y optimización de procesos. En general podemos decir que la entropía del sistema va a ir aumentando debido al desorden molecular de los productos metabólicos y la variación de la entropía con el alrededor va a ir aumentando por esta disipación de calor. Muchas gracias. Entonces ahora usamos la ecuación modificada de Van der Waals como la ecuación de estado que nos va a ayudar a determinar la presión y el volumen en la cual se encuentra el sistema. Entonces tenemos diferentes coeficientes. El primero sería A, este propio de Van der Waals, pero para el metano. También tenemos beta, que es una corrección de la cinética molecular. Beta por B. Esta de aquí es beta por alfa, que es una corrección cinética enzimática propia del sistema biológico, y A, que es la actividad metanotrófica del coeficiente. Ya, ahora vamos con la ecuación fundamental de la termodinámica, donde nos dan los valores para el calor, trabajo, que no existe, entonces sería 0, y el potencial químico, que se aplicaría en el caso de analizar el sistema como un compuesto por dos sustancias. Sin embargo, esto se analiza prácticamente individualmente. Primero el sistema, que es el metano, el entorno, el sistema biológico y el universo como un todo. Entonces este valor también lo anularíamos. Si despejamos la entropía, tendríamos todos los valores divididos para la temperatura. Entonces ahora analizamos la expansión reversible isotérmica a una temperatura de 298 kelvins, en donde la variación de la energía interna nos da 0, entonces el calor va a ser igual al trabajo. Obtenemos el trabajo como diferencial de la presión diferencial volumen. Aplicamos la ecuación de los gases ideales y obtenemos este valor. Al encontrar la variación de la entropía dividiendo por la temperatura, tenemos un valor de 5.8 joules por Kelvin. En cuanto al entorno, tenemos el mismo valor pero con signo negativo, ya que el calor es dado al sistema. Por lo que al hacer el cálculo
para la entropía del universo nos daría un valor de 0, confirmando que es un proceso reversible. Ahora, si hablamos de un proceso de compresión isotérmica irreversible a una temperatura de 310 kelvins, tomamos en cuenta la presión externa, está siendo de 0.5 atmósferas, vemos la diferencial del volumen en la parte 4 menos el volumen 3. Y al momento de dividir por la temperatura el trabajo obtenido anteriormente, tenemos que es de 0.81 joules por kelvin. Ahora, reemplazamos en cuanto al entorno este mismo valor, pero con signo negativo, por la misma razón mencionada anteriormente. Sin embargo, al hacer el cálculo para la entropía del universo, tenemos una diferencia en esta entropía, confirmando que es un proceso irreversible. Ahora vamos a analizar los últimos dos procesos. De estos dos vamos a hablar de los adiabáticos, pero irreversibles y irreversibles. Entonces, cuando hablamos del reversible, tenemos que al ser adiabático el calor va a ser igual a 0, ya que no existe una diferencial de temperatura que haga que exista calor. Entonces, la variación de la entropía es 0. En cuanto al entorno también es 0 y por lo tanto el universo también va a ser 0. Entonces, se confirma que es reversible. En cuanto al proceso irreversible, vamos dándole valores a las diferentes irreversibilidades que se van a ir presentando. Pueden ser de bioquímicas, propias del proceso, entre otras. Entonces, estos datos asumimos. Es así como tenemos que en el sistema es de 0.15, en el sistema biológico es de 0.85 y cuando hacemos del sistema como un todo, encontramos una diferencia que es mayor a 0, confirmando que es irreversible. Como último punto vamos a usar la ecuación de Boltzmann para calcular la variación de la probabilidad termodinámica. Esta nos dice que la entropía es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo de la probabilidad. Esta constante es 1.381 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Entonces, también tenemos que la información perdida es igual a la variación de la entropía sobre la constante de Boltzmann y esto es igual a la variación del logaritmo de la probabilidad termodinámica. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a empezar con los procesos. En el primero, siendo expansión reversible e isotérmica, tenemos que en el metano, con los valores, vamos a tomar en cuenta todos los valores anteriores obtenidos de la variación de la entropía. Entonces, con esto obtenemos que la variación de la probabilidad de la termodinámica es del exponente de 4.20 por 10 a la 23. En cuanto al entorno, recordemos que es lo mismo pero con signo negativo. Entonces, exponente negativo de 4.2 por 10 a la 23. Y en cuanto al universo, tenemos que esta probabilidad termodinámica permanece constante, por lo que verificamos que es un proceso reversible. En el siguiente tenemos un proceso reversible pero adiabático. En este la variación de la entropía recordemos que es 0. Y por lo tanto, la variación de la probabilidad termodinámica sería de 1, 1, solo que en el primer caso esto significaría que no hay cambio en microestados, ya que estamos hablando del metano, y en el segundo estamos hablando del entorno, que sería el sistema biológico, no existe intercambio de calor. Entonces, el total de los microestados serían preservados, por lo que es reversible. En cuanto al proceso del 3 al 4, hablamos de una compresión isotérmica irreversible. En esto ya tenemos de nuevo valores dados por la entropía. Recordemos que estos eran asumidos. Ya tenemos una diferencia de probabilidad termodinámica, lo que quiere decir que ya pasó algo con los microestados, por lo que es irreversible. En el último tenemos la compresión adiabática irreversible, donde usando la ecuación, de nuevo, con la entropía, variación de entropía obtenida anteriormente, podemos obtener y dar valores a la variación de estos microestados, teniendo que este es la variación de la probabilidad 1 sobre la variación en el estado 4. Entonces, así obtendríamos que esta variación de entropía es de 3 cuando hablamos del universo, por lo que existiría una variación en la probabilidad termodinámica. Entonces, ¿esto qué nos dice? Podemos hablar un poco acerca de la eficiencia de los tres procesos que hemos realizado. Si es reversible, vemos que es del 100%, si es isotérmica, 85%, y si es adiabática, 65%. También podemos ver que el metano pierde información, hablando de desorden molecular. El entorno gana información, debido a la organización metabólica, y el universo pierde información, obedeciendo así a la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que ningún proceso puede ser totalmente eficiente. Muchas gracias.